Pues salimos con una sensación de un poco de incertidumbre porque seguíamos pensando que es una cosa que no depende de nosotros, no depende del Consell, no depende del Govern, y es una cosa que depende de la situación real, de cuál es la situación, ¿no? Y en este caso creo que es el Gobierno central el que después del Consejo de Ministros de hoy decidirá el estado en el que estamos, ¿no? Y realmente esa incertidumbre es la que más daño nos hace, no saber realmente qué tenemos que hacer mañana, qué tenemos que hacer la semana que viene. Ara mateix el nombre de reserves ha baixat un 50% respecte a les reserves que s'havien produït en aquestes dates l'any passat. Com està afectant tot això als petits i mitjans empresaris d'Eivissa? Perquè ara estem a les portes, o estaríem a les portes del començament de la temporada i és el moment on vostès comencen també a reforçar els seus equips de feina contractant personal eventual. Bueno, pues yo ayer dije que prácticamente seguíamos con la incertidumbre y esperábamos a ver estos 15 días cómo evolucionaba, pero a día de hoy, con lo rápido que se está produciendo todo, entiendo que ya prácticamente estamos hablando de que dar por perdida las Semanas Santas a buen seguro, y entendemos que, te digo, sobre todo es ahora mismo que estamos congelados, estamos paralizados porque no sabemos hacia dónde tirar. Tiremos hacia donde tiremos, creo que nos vamos a equivocar. Incluso entre diversos empresarios que ya estamos hablando, las patronales, pues ya pensamos que quizás lo mejor sería irse hacia el estado más duro y pasar esto de la mejor manera que se pueda pasar para que se controle esta epidemia, que ya está declarada pandemia, y intentar que lo podamos pasar en el menor tiempo posible y con la mayor calidad posible. Ara mateix tenen la vista fixada en el que està passant a la resta d'Espanya, sobretot a les comunitats més afectades pel coronavirus, o s'han fixat o tenen una mica, miren cap a Itàlia, on negocis com els seus han hagut de tancar per ordre del govern? Nosotros los empresarios estamos más mirando hacia Italia. Ten en cuenta que nosotros estamos hablando desde el punto de vista empresarial. Somos personas y nos tenemos que cuidar como cualquier otro ciudadano, ¿no? Pero desde el punto de vista empresarial tenemos que ver que sí, que puede ser que España seamos un país seguro, que lo pasemos bien, pero si nuestros clientes no pueden venir, los italianos, los ingleses o los alemanes no pueden moverse, pues eso será un problema muy importante para nosotros. I com estan sent aquests dies a les seves empreses? Es manté l'activitat? Es segueix treballant o s'ha notat que la feina doncs, ha ralentit una mica? Las empresas que estamos trabajando en la actualidad, como la mía, que trabajamos con público local durante todo el año, pues ahora mismo la actividad es normal, no hay ninguna bajada de actividad. Las personas que estamos aquí tenemos que comer, entonces la actividad, digamos, que es normal. La incertidumbre está en saber lo que tenemos que hacer cuando vamos a iniciar la temporada, y ya te digo que ahora mismo estamos poniéndonos en el peor escenario.